brevemente vamos a hablar hoy de qué es el ER2, cuál es su interpretación por inmunohistoquímica, el ER2 binario respecto al ER2 espectro, cuál es la definición de ER2 low, las recomendaciones y el mensaje final. Entonces, el receptor de factor de crecimiento epidérmico humano es un receptor de la familia de las tirosina quinasas, está localizado en el cromosoma 17. Desde 1995 se encontró amplificado en una línea celular de cáncer. Se conoce que tiene un rol muy importante en la patogénesis y progresión del carcinoma, y junto con los receptores hormonales se sabe que el ER2 y los receptores hormonales son parte de las principales vías de señalización dominantes que van a liderar la proliferación celular y la sobrevida en la mayor parte de los carcinomas de seno, por lo menos en un 85%. Existen terapias específicas. Tenemos las terapias endocrinas para los tumores que son receptores hormonales positivos y las terapias target anti-ER2. Y por eso esta definición de qué es un ER2 positivo ha sido tan importante. Estos tumores que son ER2 positivos sabemos que tienen un peor comportamiento, mayor metástasis, un mayor alto grado histológico, pero cuando podemos tratarlos con esta terapia se mejora la sobrevida promedio y libre de enfermedad y ayuda a reducir el 50% el riesgo de recurrencia. Esta es una línea del tiempo de las diferentes terapias target para el ER2, con la definición de casos ER2 positivo y ER2 negativo por inmunohistoquímica. Los tres grandes grupos de medicamentos se dividen en anticuerpos monoclonales, en inhibidores de la tirosina quinasa y en conjugados de anticuerpo medicamento. Hasta el 2018 hemos tenido diferentes guías para interpretar este estudio. Se inició en el 2000 con una indicación por parte de ASCO y de CAP separadas. En el 2007 se sacaron las guías conjuntas en donde se aumentó el punto de corte para positividad al 30% para disminuir los falsos positivos. Se hizo una nueva revisión en el 2013 para disminuir los falsos negativos y se volvió al punto de corte del 10%, y en el 2018 se habló de los grupos de la hibridización in situ para diferenciar entre positivo y negativo y definir claramente qué era equívoco. Y hasta acá íbamos en dos grupos, ER2 positivo y ER2 negativo. Y estas son las guías que están actualmente vigentes. Recordemos que cuando nosotros hacemos la detección por inmunohistoquímica, estamos hablando de la expresión de la proteína a nivel celular y lo podemos ver en una lámina bajo el microscopio. Y cuando hablamos de las técnicas de hibridización in situ, estamos hablando de la amplificación del gen. Siempre veníamos diciendo, y por esto se diseñó este estudio de inmunohistoquímica, en que la clasificación era binaria. El 85% de los tumores son negativos y el 15 al 20% eran ER2 positivos y se beneficiaban de terapias anti-ER2. En este grupo de ER2 negativos, en este 85%, caen los que tenemos como score 0, score 1 más o score 2 más con una hibridización in situ negativa. Y esto pues nos ayudaba a decir, este paciente puede recibir algún medicamento anti-ER2. Pero el año pasado salió un estudio que es el Destiny Breast 4, en donde se incluyeron los pacientes que tenían una baja expresión de ER2, es decir, un score de 1 más por una inmunohistoquímica o de 2 más con un FISH negativo. Estos pacientes que se incluyeron en este estudio tenían enfermedad irresecable o metastásica tratada en primera o segunda línea. Y compararon el desenlace de estos pacientes con quimioterapia estándar versus el medicamento nuevo conjugado que tiene un anticuerpo anti-ER2 con un inhibidor de la topoisomerasa. Los desenlaces fueron positivos y se encontró una mejor sobrevida libre de progresión y una sobrevida promedio. Esto pues nos cambió a todos
el paradigma de que era una clasificación binaria y ahora hablamos es de un espectro de expresión del ER2, en donde a partir del 2022 vemos que estos pacientes ya no son solamente negativos, sino son lo que llamamos bajos expresores. Entonces, los que son 1 más, 2 más con ISH negativo, que corresponden al 50% de los ER2 negativos, tienen la posibilidad de beneficiarse de este nuevo medicamento y de tener una mejor respuesta. Recordemos que esta definición de ER2 low es una definición clínica, es un subgrupo clínico y lo que vamos a revisar acá es qué nos cambia en la práctica, qué nos cambia en el reporte, de qué debemos estar atentos. Entonces, esto es lo que hacemos normalmente nosotros en patología. Tenemos el negativo, en donde no tenemos tinción o tenemos una membrana incompleta, débil, apenas perceptible en menos del 10% del tumor. Tenemos el negativo 1 más, que también es una membrana incompleta, pero débil, apenas perceptible en más del 10% del tumor. En equívoco tenemos dos grupos, uno que tiene membrana completa débil a moderada con un compromiso mayor del 10% del tumor, o una membrana completa intensa, pero menor del 10% del tumor. Y por último, el 3 más, que es la membrana circunferencial completa fuerte en mayor del 10% del tumor. El ER2 son estos dos grupos resaltados en amarillo, el 1 más o el 2 más que va a FISH y el FISH es negativo. Acá tenemos un ejemplo. Entonces, cuando tenemos estos bajos expresores, normalmente un 3 más lo vemos desde una baja resolución en el microscopio, un objetivo de 4X. Ahí tengo el control para mostrarles qué sería un 3 más. Estos son casos que uno no los ve, si uno los pone desde 4X no se ve marcación, pero cuando uno se baja empieza a ver una tinción débil, incompleta y en este caso mayor del 10% del tumor, lo cual lo clasificaría como un score 1 o ER2 low bajo. En este flujograma, entonces, lo que hacemos es mirar si hay tinción de membrana. Si hay tinción de membrana, miramos si es completa o incompleta. En este caso es incompleta. Como es débil, mayor del 10%, es un score 1 que corresponde a un ER2 low o bajo. Este es otro caso que corresponde a estos ER2 low bajos. Acá tenemos un caso donde empezamos a ver que hay membrana completa, es una tinción más fuerte, hay fuerte y hay moderada. Sin embargo, hay algunos que no tienen tinción completa. Estamos marcando los que tienen tinción completa, las otras células marca solo una parte y es incompleta. Entonces, acá tenemos una tinción fuerte menor del 10%. Si seguimos nuestro flujograma, tenemos tinción de membrana completa, pero menor del 10%. Esto es un score 2, debe ir a FISH. Y en el FISH, si es negativo, se considera un ER2 bajo. Entonces, ya para las recomendaciones es qué debemos hacer, qué va a cambiar, de qué tenemos que estar seguros que esté en el reporte y qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cuándo debemos hacer el ER2? Esto no ha cambiado, debemos hacerlo en todos los carcinomas infiltrantes mamarios primarios, pero también en los recurrentes o metastásicos. ¿Qué guías vamos a usar? Las ASCO-CAP del 2018 siguen vigentes, este mismo sistema semicuantitativo. Necesitamos por lo menos 100 células tumorales y recordemos que este nombre de ER2 bajo o ER2 low no es un nombre que vamos a cambiar nosotros en el reporte, nosotros vamos a continuar reportándolo como negativo 1 más. Sin embargo, con una nota aclarando que este score puede corresponder a la subcategoría clínica de ER2 low. En los grupos que están incluidos en caso de que el reporte no lo mencione son el 1 cruz y el 2 cruces con ISH negativo. Y nuevamente las recomendaciones ni de ASCO, ni de CAP, ni de ESMO incluyen cambiar la terminología, por ahora la terminología sigue igual. ¿Qué debemos hacer los patólogos en la interpretación? Cuando tengamos un caso que esté entre un score 0 y 1, debemos revisarlo siempre a 40X todo
para poder detectar áreas focales de expresión débil. Debemos hacer una segunda revisión, lo debe ver otro patólogo, cuando son casos borderline, cuando son 0 versus 1 o cuando hay heterogeneidad tumoral, es decir, hay áreas que marcan y áreas que no, o en todos los casos, como lo hacemos nosotros en nuestro grupo. Debemos asegurarnos que tengamos controles con diferentes rangos de expresión, no solamente fuertes, sino también débiles, los controles externos que usamos en nuestro laboratorio. Y algo muy importante, que es en lo que nos vamos a enfocar en lo que viene los patólogos, es en reentrenarnos, ya que se ha visto que hay una baja reproducibilidad para estos rangos bajos. Recordemos que este score fue diseñado para detectar los positivos, no para detectar los diferentes rangos de expresión, y aunque están incluidos, realmente para nosotros no era tan importante diferenciar entre 0 y 1 porque no se le iba a ofrecer nada al paciente. En este caso ya hay importancia y el foco va a ser en el reentrenamiento para mejorar esa reproducibilidad de resultados. Ya hay estudios donde si se entrenan adecuadamente los patólogos para diferenciar entre 0 y 1, se mejora la reproducibilidad en un 89%. En el reporte, ¿qué va a cambiar? Entonces tenemos que seguir interpretando por categorías. Las categorías siguen como negativo 0 y 1, equívoco el 2 y positivo el 3. Tenemos que poner el score, es decir, 0, 1 más, 2 más o 3 más, y nos sugieren incluir el porcentaje de positividad con tinción de membrana, así sea menor del 10%. Entonces, si yo digo que es 0, debo decir el 2% del tumor tiene tinción incompleta, porque ya viene inclusive en las definiciones la definición de ultra bajo, que son estos casos que marcan como 0. También incluir una nota, porque como lo hemos hablado, ya cambia el significado clínico y la especificidad de esta prueba. Esta es la nota que ponemos, entonces cuando tenemos uno más o un ISH negativo en un ER2, dos cruces, ponemos que estos pacientes pueden ser candidatos para terapias target anti-ER2 en el contexto clínico apropiado, y obviamente ustedes son los que saben cuál es el contexto clínico apropiado, y que son equivalentes al grupo descrito como ER2 bajo low. Esto va en las notas. Que es importante cuando repetirlo. Entonces debemos repetirlo si la biopsia previa fue negativa. Si yo ya sé que la paciente que voy a operar tiene un ER2 negativo, de una vez cuando le haga la mastectomía le puedo ir pidiendo el ER2 repetido en la resección. Esto porque más adelante lo voy a decir, pero estos tumores pueden tener heterogeneidad, especialmente los bajos y los dos cruces. Si tenemos histopatología discordante, nosotros los patólogos tenemos el deber de hacer toda la correlación. Entonces, si yo tengo un tumor que debería ser que debería ser un ER2, 3 cruces porque tiene un grado tumoral alto, grado histológico 2 o 3, con receptores hormonales negativos y un Ki alto, y me da negativo, yo debería repetirlo porque generalmente estos tumores son los que son ER2, 3 cruces o 2 cruces que deben ir a ISH. Si el tumor es multifocal y tiene morfología diferente, también debo alertar en repetir esos marcadores. Entonces, si en la mastectomía habían 2 focos, pero uno se ve grado 1 y el otro grado 3, y resulta que yo solo tengo marcadores del grado 3, deberíamos alertar para repetir esos marcadores en el otro tumor. Si hay fallas preanalíticas, esto es responsabilidad de nosotros los patólogos, fallas en los controles de calidad o en cualquier punto de la enfermedad, ya sea primario, metástasis, recurrencia o postquimioterapia, se debería repetir. En esta gráfica lo que estoy mostrando es cómo los tumores viran, y se ha visto que, por ejemplo, si tú comparas el primario con la recurrencia, hasta el 14 o 15% pueden pasar de 0 a bajo o de bajo a 0. Entonces, por eso es importante repetirlo, porque los tumores, como decimos nosotros, ya no son como una sola foto, ¿cierto? Sino que van cambiando en el espectro de su enfermedad y su tratamiento. Un poco de las razones de discordancia y reproducibilidad en este ER2 bajo. El primero, lo que decíamos, la heterogeneidad y el viraje.
Ya conocemos que hay heterogeneidad en los positivos y se conoce que es por lo menos del 6 hasta el 36% en estos tumores, sobre todo en los dos cruces. Esto fue lo que justificó que se cambiara nuevamente al umbral del corte del 10%, y en los ER2 bajos se desconoce cuál es la heterogeneidad, han sido poco estudiados y hay resultados contradictorios. Entonces es importante tener en cuenta que en estos tumores puede haber heterogeneidad y puede haber viraje, y por eso cuando estas pruebas nos den 0 tenemos que asegurarnos de repetirlas. Esta es una gráfica tomada de la revisión de ESMO del cambio con el ER2 bajo, y pues tiene en cuenta las 3 fases de las muestras en el laboratorio: la preanalítica, la analítica y la posanalítica. Y estos son factores muy importantes para los resultados, sobre todo en estos expresores bajos, que si antes teníamos que tener atención, ahora tenemos que tener una mayor atención a todos estos pasos de la muestra, ya que esto va a afectar el resultado. El clon es uno de los factores que puede cambiar, entonces sabemos que dependiendo del clon que se use, puede tener una mayor sensibilidad para detectar los ER2 bajos, y hay estudios que han comparado la sensibilidad de detección con uno u otro clon. Es importante que en el reporte de patología se revise que esté reportado qué clon se usa y que sepamos si ese clon es aprobado por la FDA o no, y también que miremos nosotros qué clon estamos usando respecto al que se ha usado en el estudio clínico en la literatura. También tener en cuenta que hay diferencias analíticas entre los ensayos, no solamente la aprobación por la FDA, sino que ellos tienen unos protocolos diferentes, no todos tienen el mismo protocolo de recuperación antigénica, y el laboratorio debe hacerlo de acuerdo a la recomendación de la casa comercial, y cada anticuerpo tiene un desempeño diferente. Entonces hay unos que son más sensibles para detectar los ER2 bajos y otros menos sensibles. En calidad, tenemos que asegurarnos desde el laboratorio que estemos monitoreando cómo está nuestra reproducibilidad en este puntaje. Ayuda mucho a hacer la valoración por 2 personas, y cómo está la concordancia entre biopsia y resección, entre biopsia de las diferentes personas. Ayudan para estos casos reentrenarse y volver a clasificar 100 casos que ya fueron negativos y verse y reclasificarlos entre 0 y 1 y ver cómo está el grupo. Y dentro del control de calidad, tener controles de líneas celulares, tener controles con expresores bajos y altos, y participar en test de eficiencia, que son como unos exámenes que nos hacen a los laboratorios, en donde nos mandan la prueba, tanto para montarla y ver si estamos haciendo la técnica bien, como para interpretarla y compararnos con otros laboratorios. Nosotros en nuestro caso participamos en el control externo del Colegio Americano de Patólogos, y esto pues nos ayuda a retroalimentarnos y a mantenernos dentro de los límites. Estas fotografías muestran nuestros controles tanto positivo como negativo. Dentro de la preanalítica, muy importante la isquemia fría, y en eso pues tenemos un rol todos. Esta isquemia fría debe ser menos de 1 hora, y es el tiempo desde que se saca la muestra hasta que entra el formol. Los radiólogos tienen un papel súper importante acá, los mastólogos que toman las biopsias también, los cirujanos que están en toma de biopsias, tiene que ser el tiempo menor a 1 hora. El tipo de formol que se usa es vital, y yo tengo como clínico que saber qué formol está usando mi laboratorio y que sepan que es bufferado al 10%. Hay algunos laboratorios que lo compran hecho y otros que lo hacen, y cómo se mezcle, en qué porcentaje se mezcle, cómo se hacen estos reactivos puede cambiar una positividad de una prueba que le va a cambiar el tratamiento a la paciente. El tipo de cortes, el grosor de los cortes, el tipo de anticuerpo, la inclusión, todos estos factores son súper importantes, sobre todo para que lo tengan en cuenta, porque cada vez el personal del laboratorio tiene un rol más grande. Antes solamente hacíamos el diagnóstico con la hematoxilina de eosina, y ahora cada paso de cada persona, de cada técnico, del transportador de la muestra o del proveedor del formol van a afectar el tratamiento de ese paciente.
como mensajes finales, entonces pues nosotros en patología tenemos un rol que va a impactar las decisiones de tratamiento de los oncólogos. Este es un flujograma que basado en el resultado va a cambiar totalmente el tratamiento del oncólogo, entonces es muy importante cómo manejemos esta prueba y qué sensibilidad va a tener y qué confianza pueden tener ellos en los resultados del laboratorio. Ya no hablamos de una clasificación binaria, sino de un espectro, y esto se ha vuelto más complejo. Es importante porque sabemos que ya tenemos una terapia diferente para este subgrupo de 1, 2 o 2 más ISH negativo, y diferenciar entre 0 y 1 pues es crítico. Necesitamos ponerle atención, hacerlo como debe ser con una implementación clínica y asegurar que la calidad del laboratorio sea óptima. En este momento no hay terapias para los ER2-0, pero eso ya está en estudio y probablemente va a cambiar en los próximos años muy rápido, y necesitamos una clara comunicación y colaboración con todo el equipo multidisciplinario, patólogos, oncólogos, cirujanos generales, todos los que estén relacionados con el tema del cuidado de las pacientes de cáncer de seno. Nosotros en el laboratorio con el testeo de biomarcadores tenemos que ser conscientes de lo que esto significa y de lo que la calidad tiene que ser en el laboratorio, porque necesitamos asegurar la integridad de esta muestra para estudios moleculares. Tenemos que asegurarnos que cada vez nuestros procesos de calidad en el laboratorio sean más rigurosos, y tenemos que aprender, si no lo hemos aprendido, retomar y tomar las riendas de toda el área preanalítica y la patología predictiva. Los patólogos tenemos que reeducarnos y volvernos sensibles a detectar esos niveles de 0 y 1, mantenernos actualizados. ¿Qué viene en el futuro? Esto pues solamente muestra una necesidad de crecimiento para el análisis molecular. Esto pues en esta charla estoy hablando del ER2, pero esto va a pasar en todas las pruebas en patología, y es tener un testeo más preciso y reproducible. Obviamente este es un método semi-cuantitativo que al comienzo solamente era binario y en este momento va cambiando. En el futuro necesitamos integrar los datos del reporte a la historia clínica de la toma de decisiones, y la calidad del reporte, la información que nosotros pongamos en el reporte va a permitir que se puedan tomar esas decisiones clínicas y que los software de decisiones clínicas puedan alertar a los médicos de cuáles son las probabilidades de tratamiento para estos pacientes. Se están desarrollando herramientas de inteligencia artificial para estos casos de difícil interpretación, que son 1 más, 2 más y heterogeneidad tumoral. Ya existen herramientas aprobadas y softwares aprobados para la lectura de positivo y negativo, pero ya en este momento tiene que ser aún más detallado. También técnicas con mediciones más específicas como PCR o proteómica. Prepararnos porque vienen nuevos medicamentos, y en este año a finales van a salir los resultados del DESTINY-Breast6, que nos va a hablar de los niveles ultra bajo, va a incluir los 0 y se va a ver si estos pacientes también tienen una posibilidad de tratamiento con conjugados de segunda generación. Muchas gracias.